Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre ruega de por Dios, nosotros ruega los por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y en la muerte. hora de nuestra muerte, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el como era en el principio, siempre por principio, los ahora y siglos de ahora siempre, y por los siglos de siempre, los por los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por nosotros, nosotros. San Pablo, ruega. Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien, entonces hoy vamos a abordar el tema del quinto mandamiento y yo pediré a Klaus que les comparta una presentación que hicieron mis alumnas de teología respecto de las tres morales que en este momento se han planteado la gente de Silicon Valley y que están emparentadas con todo lo que se llama el transhumanismo y por tanto atentan contra el don de la vida, contra el árbol de la vida. Esta clase del quinto mandamiento está planteada por los profesores Pablo Requena y Pau Agullés, que son profesores de la Universidad de la Santa Cruz. Bien, entonces para entrar en materia, el sumario de esta clase, en primer lugar, pues el enunciado que es obvio, que la vida humana es sagrada y que tenemos el deber de moral de conservar la vida y la salud. Luego ya hablaremos del aborto, el suicidio, la eutanasia y la pena de muerte. Bien, entonces motivos para considerar sagrada la vida humana. Desde su inicio ha tenido Dios que ver con la vida humana. Sería imposible la vida humana si no hubiera una intervención divina. Por eso es que a los padres se les llama procreadores. Bien, y permanece a partir de ese momento siempre en una especial relación con el Creador, porque Él además es nuestro único fin. Bien, entonces en ninguna circunstancia nadie debe atribuirse el derecho de matar de un modo directo a un ser humano inocente. Así lo explica el Catecismo de la Iglesia y obviamente un bebé es un ser humano inocente, más aún cuando está en el vientre materno, porque lógicamente pues el vientre materno debería ser el lugar más seguro para un niño. Bien, entonces nosotros al considerar esta realidad, pues entendemos que pues el ser humano está destinado desde que Dios ha pensado en él a conocer y amar enteramente a Dios y eternamente. Entonces la sacralidad de la vida humana está fundamentada en este destino que Dios ha marcado, esta llamada, más que un destino es una llamada. Y está radicada también la sacralidad de la dignidad humana en que es imagen de Dios. Y en la parte moral, aquí radica la prohibición del no matarás. Por tanto, si la persona ha sido pues creada por Dios para que pues conozca y ame a Dios y tiene una relacionalidad, Dios la ha pensado para que tenga una relacionalidad con el Creador y con el prójimo en virtud de la que tiene con el Creador, no tendría sentido que atentáramos contra ella. San Juan Pablo II hizo una encíclica en 1995 llamada El Evangelio de la Vida, en latín Evangelium Vitae, y en el número 40 dice que de esta sacralidad de la vida deriva su carácter inviolable y nos remite al Génesis 9:6, cuando después del diluvio Dios hace una alianza con Noé y en ese momento aparece claramente establecida la imagen de Dios como base de la condena del homicidio. Bien, la imagen de Dios ya aparece en los relatos de la creación, por tanto, dijéramos que aquí se reitera esta imagen de Dios. Bueno, por eso es que el Génesis
nos presenta como un abuso contra la vida humana, como una consecuencia del pecado original. Y Dios siempre se presenta como protector de la vida, inclusive con Caín, que mata a su hermano Abel. Y Dios le dice que le va a poner una señal en la frente para que nadie atente contra su vida. Entonces, fíjense ustedes en este rótulo de un barrio, vecinos organizados, rateros, si te agarramos no vas a ir a la comisaría, sino que te vamos a linchar. Bien, abrogarse el derecho de disponer de la vida del prójimo está prohibido en el capítulo 4 del Génesis. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. En la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, el número del año 2015, dice que el corazón humano ha de estar abierto a una comunión universal. Por tanto, ahí caben todos, no podemos excluir por razones de raza o de etnia o de geografía a nadie. Y plantea que cuando se es indiferente y cruel con las demás criaturas de este mundo, pues esa crueldad con otras criaturas se traslada también a los seres humanos. Fíjense la vinculación que hace el Papa entre la crueldad con las criaturas irracionales y el traslado de esa crueldad a los otros seres humanos. El motivo es que, dice, el corazón es uno solo. Y si yo soy tan miserable que maltrato a un animal, entonces, pues tarde o temprano me atreveré a maltratar también a otra persona. Bien, y llega a plantear, estamos en el número 92, que si nos ensañamos con cualquier criatura, ese ensañamiento es contrario a la dignidad humana. Bien. El Señor en el Evangelio nos dice que hemos oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero el Señor va a perfeccionar ese mandamiento, diciendo, bueno, pero yo les digo que todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, que era el consejo de los judíos. Y el que lo maldiga será reo del fuego del infierno. Entonces, nos recuerda que si llevamos nuestra ofrenda ante el altar y ahí nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, que dejemos ahí la ofrenda y nos reconciliemos antes con nuestro hermano y después volvamos para presentar la ofrenda. Es el capítulo 5 de San Mateo, versículos 21 al 24. Entonces, la vida humana es un don preciado y lo tenemos que proteger y conservar. Y esto pues nos toca inculcarlo a los jóvenes, a los adolescentes que tienen poca idea de esto, aunque su sentido común y pues la ley escrita en sus corazones los conduce ahí. Bueno, cuidar la salud es una cosa que hay que hacer de modo razonable. Por tanto, aquí se nos alerta en el catecismo, en el número 2228, que cuidamos la salud porque hemos de responder ante Dios de nuestra salud, pero la cuidamos teniendo en cuenta las necesidades de los demás y del bien común. Sin embargo, dice, esto no es un valor absoluto. La salud no es un valor absoluto. Y la moral cristiana se opone a esa visión del nuevo paganismo que promueve el culto al cuerpo. Y ese nuevo paganismo puede pervertir la relación con las demás personas. Imagínense ustedes que por el nuevo paganismo del culto al cuerpo, la esposa no quiere quedar embarazada porque va a perder su forma física. Entonces no quiere tener otro hijo. Se resiste a recibir otro hijo porque va a perder la forma física. Bien. Estamos invitados entonces a la virtud de la templanza, a evitar los excesos. Entonces puede ser que un exceso de alcohol o un exceso en la velocidad nos lleve a poner en peligro la vida de los demás.
Y eso nos hace culpables, gravemente culpables de esos peligros, aunque no haya pasado nada. Bien, si abusamos de comida, del alcohol, del tabaco, de las medicinas, podemos llegar a causar destrozos en los bienes de los demás o en la vida del prójimo, sencillamente porque aquel abuso nos saca de nuestras casillas y perdemos el sentido común. El uso de drogas es falta grave porque supone hacer un daño serio a la salud de las personas. Bueno, actualmente en Estados Unidos hay una droga terrible que está causando furor. ¿Y por qué causan furor las drogas? Porque se ha perdido el sentido de la vida. Y entonces drogarse es una forma de evadir una vida que no tiene sentido. Ok. En el 2020, el Papa escribe una carta que se llama El Buen Samaritano, que explica que el desarrollo de la medicina nos ayuda a cumplir un deber, que es conservar, cuidar la vida y la salud. Y nos recuerda que sí es necesario usar las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, pero que hay que hacerlo con sabiduría, con discernimiento moral. ¿Por qué? Podría ser que llegáramos a un uso desproporcionado de esas posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Y ese uso desproporcionado podría ser deshumanizante. En la presentación en PDF que les vamos a compartir con Klaus y que pues está hecha por alumnas de la universidad que asisten ahora al curso de teología en su sección número 2, por tanto están en teología 2 y ahí estudiamos la moral. Nos están planteando estas alumnas entre las 3 locuras que hay en Silicon Valley en este momento, nos están planteando si pues cabría la posibilidad de cara al futuro de tener bancos de semen, bancos de óvulos y producir la concepción fuera del vientre materno, fuera del acto conyugal y con vistas a producir genios. Claro que eso es tocar el árbol de la vida. Y ya se tocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tocar el árbol de la vida es una cosa gravísima, prohibida ya en el libro del Génesis. Bien, donación de órganos. ¿Es legítima? Puede ser un acto de caridad siempre que sea libre, gratuita y respete el orden de la justicia y de la caridad. Aquí se ha dicho mucho en estas 7 líneas. Legítimas y acto de caridad siempre que la acción sea 1, plenamente libre, 2, gratuita, 3, respete el orden de la justicia y 4, respete el orden de la caridad. ¿Por qué se advierte esto? Porque podía ser que se plantee la donación de órganos con vistas a sencillamente un negocio. Que se plantee la donación de órganos, pero de donación ya no tiene nada, es un negocio disfrazado de donación. O que se obligue a alguien a donar un órgano. Por tanto, ahí no se respeta el orden de la justicia. O que la persona va a quedar inválida por aquella donación. Ahí se irrespeta el orden de la justicia y el orden de la caridad. Entonces, ¿de qué puedo donar? Puedo donar algo de mi cuerpo, de lo que yo pueda privarme sin serio peligro o daño para mi vida o para mi identidad personal. Pero siempre tiene que haber razón justa y además proporcionada. Es obvio que los órganos vitales solo se pueden donar después de la muerte, pero de la muerte natural, no de la muerte anticipada con vistas a la donación. Podría ser, ¿verdad?, que a alguien le quiten la vida diciendo es un enfermo terminal, entonces pues tiene órganos que pueden ser de utilidad para otras personas, como de todo modo se va a morir,
mejor le anticipamos la muerte. Prohibidísimo. Ok. ¿Qué más manda el quinto mandamiento? No matar, darse a sí mismo la muerte, golpear, herir, hacer daños injustos a sí mismo o al prójimo, ya sea a través de terceros, sicarios, ¿verdad? Como los que mataron ayer al candidato a la presidencia en el Ecuador, agravios con insultos o deseándole mal a alguien. Todo eso está incluido aquí en el quinto mandamiento. Imagínense ustedes la moralidad de el boxeo, ¿verdad? Cuando se plantea llegar al knockout. Parecería que las reglas ahí habría que modificarlas. Bien. Después, fíjense ustedes cómo aquí en este cuadro se hace un resumen de todo lo que el quinto mandamiento prohíbe. Bueno, ahora, lamentablemente, entre jóvenes que tienen conflictos psíquicos, está de moda herirse, hacerse daño, cortarse. Detrás de esto hay graves problemas de afectividad, graves problemas de autoestima, graves problemas familiares, a los que hay que salir al paso con prontitud, sin esperar a que se produzcan daños. Ahora, imagínense ustedes un homicidio directo y voluntario. Imagínense un atentado de los que organizan pues los terroristas, ya sea los terroristas palestinos, ya sea la contraofensiva por la parte judía, ya sea los terroristas musulmanes violentos, ¿verdad? O sea que matar y cooperar voluntariamente a la muerte del prójimo clama al cielo, dice el Génesis 4:19, y así lo recoge el Catecismo. Ok, la encíclica de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, nos da una norma negativa de modo definitivo e infalible. Se formula de modo negativo. Pero fíjense ustedes cómo habla San Juan Pablo II, con la autoridad conferida a por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica. Está prácticamente hablando ex cátedra. Por tanto, está prácticamente haciendo una definición de un dogma, sin llamarlo así. Confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Bien, ¿en qué se fundamenta esta doctrina? La ley natural, que está escrita en el corazón de cada hombre y que se conoce por la luz de la razón. Eso se está explicado en Romanos 2, versículos 14 y 15. Pero no solo lo dice la Escritura, también lo dice la tradición de la Iglesia y lo enseña el magisterio ordinario y universal de la Iglesia. Ok, ¿qué pasa con la legítima defensa? Además de ser un derecho, podría ser un derecho. También podría ser un deber grave si uno es responsable de la vida de otro, del bien común de su familia o del bien común de la sociedad. Piensen ustedes la legítima defensa de un grupo social que hace un policía contratado para eso. Es legítima defensa de la vida de otra persona, no solo de mi vida, ¿verdad? O de la vida de la sociedad. Entonces, esto trae muchas implicaciones. Ok. A veces puede ocurrir que la necesidad de evitar que el agresor haga daño conlleve su eliminación, sin que se busque, pero podría ocurrir que conlleve su eliminación. Bueno, entonces el aborto directo, cuando se quiere como un fin o como un medio para conseguir otro fin, siempre es un desorden moral grave, porque siempre es eliminación deliberada de un ser humano inocente. Quienes plantean que el aborto es un derecho humano han perdido el sentido común y han perdido, por supuesto, el sentido sobrenatural. Por eso, como cristianos, tenemos que afirmar que nunca, aquí parece que
Me pregunta Rafa Pérez si el diabético al consumir azúcar comete falta. Pues sí, comete falta porque el diabético le altera muchísimo el azúcar. Entonces, pues dependerá de qué cantidad fue la ingesta, de cuánto daño se causó para medir la gravedad del acto. Muy bien. Entonces, ninguna circunstancia, finalidad ni ley del mundo puede hacer lícito un acto que es intrínsecamente malo. Y los actos intrínsecamente malos no son elegibles por nadie, aun cuando pensáramos que hay un fin bueno, porque el fin no justifica los medios. Y si para conseguir un fin elijo un medio que es intrínsecamente malo, ese medio no es elegible. Ok, hay países en los que se considera que el aborto es un derecho y un medio indispensable para mejorar la salud reproductiva de las mujeres. ¿Quién nos ha metido esto en la cabeza? Pues Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Amparados en aquella reunión internacional de Beijing y del Cairo en Egipto, y estamos retrocediendo a los años 90, y ahí se planteaba ya la salud reproductiva, el derecho a la salud reproductiva. Fíjense el rótulo de esta mujer: yo aborto porque es mi derecho. Ok. Pero puede ser que una mujer esté presionada socialmente, familiarmente, y que eso la induzca al aborto. Y con frecuencia esa presión podría ser tan grande que se reduzca la responsabilidad personal de esa mujer. Está disminuida aquella mujer y por tanto acude al aborto por la presión que sufre. Ok, hay iniciativas muy laudables que ayudan a las madres a seguir adelante con su embarazo. Y hay mujeres que si no fuera por esas iniciativas, abortarían. Sencillamente porque no tienen dinero para sacar adelante ese hijo, porque el papá del hijo las abandonó, porque son rechazadas en su propia familia por estar embarazadas o porque no tienen familia. Entonces, aquella soledad, aquella angustia, podría llevar a una mujer a tomar esa decisión terrible, o porque fue violada. Sin embargo, piensen ustedes que tras la violación se añadiría otro mal, el síndrome posaborto. Por tanto, tendría dos graves males encima. Ok, es urgente informar adecuadamente sobre la realidad del aborto, sobre las gravísimas consecuencias psicológicas y existenciales que produce el aborto en quienes lo practican. Es urgente informar. Con frecuencia no se informa. Se aconseja el aborto y no se informa esto. Evangelium Vitae, en el número 66, dice que el suicidio siempre es moralmente inaceptable, igual que el homicidio. Y la tradición de la iglesia también lo rechaza. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que se suicida en medio de una depresión. Y cuando eso ocurre, pues esa depresión no es que justifique el suicidio, sencillamente explica que aquella persona no era dueña de sí misma cuando hizo aquello. Ok, de todos modos, si alguien en sus cabales se quiere quitar la vida, tiene que comprender y hay que instruirlo que eso es gravemente injusto, ¿verdad? O sea, contrario al justo amor de sí mismo, pero no podemos esperar que alguien se plantee esto. Hay que instruir a la gente antes, porque si no instruimos antes, ya llegamos tarde. Ya la persona se obsesionó con que se va a quitar la vida, porque ya no aguanta más la vida. Ok, pero el suicidio ofende también al prójimo, porque rompe los lazos de la familia, de la nación, de la sociedad humana, y todos tenemos obligación de dar un testimonio de amor a la vida. Y por supuesto que es contrario al amor de Dios. Dios está vivo
Dios es Dios vivo, no es Dios de muertos. Ok. Puede ser que haya acontecimientos psicológicos de tipo cultural y social que atenúen o que anulen la responsabilidad subjetiva de un gesto suicida. Y por eso la Iglesia encomienda a Dios las almas de los que llegan a ese acto extremo. Actualmente están presentados como suicidios, lo que son homicidios. Esto está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, con gente que en la prensa dirá que se suicidó, que se tiró de un balcón, de una terraza, pero realmente fueron forzados a hacerlo. Por tanto, se trata de un homicidio. Muy bien, hablemos de la eutanasia. Es violación de la ley de Dios, muy grave, porque lleva consigo eliminar de modo deliberado, inaceptable a una persona que no quiere cargar con su cruz. Este es el tema. Porque, pues, el problema es que se justifican en el dolor o en el estado terminal y por tanto piden y reclaman el derecho a lo que ellos llaman una muerte digna. Yo puedo morir cuando yo quiera, yo puedo decidir cuándo va a ser la hora de mi muerte y lo quieren plantear como un derecho humano. ¿Dónde están las causas de la eutanasia? Dos causas: la cultura del placer y la pérdida del sentido cristiano del dolor. Por tanto, si no educamos desde niños a las criaturas para que entiendan el sentido cristiano del dolor, podríamos estarlos exponiendo a que tarde o temprano se planteen legitimar la eutanasia para sí o para sus propios padres, porque sencillamente ya los ven como causantes solo de gastos, ya no aportan nada, ¿verdad? Entonces solo estamos gastando en mantenerlo o en mantenerla. Y para eso mejor lo eliminamos. Lamentablemente la eutanasia la han planteado en el Japón como una solución ante el problema de el aumento de viejos y la incapacidad del país de sostener esa carga social. Económicamente se sienten incapaces y han llegado a plantearlo que por amor a la patria mejor se quiten la vida. Ok. ¿Qué es la sedación paliativa? No se puede confundir con la eutanasia porque no lo es. Por tanto, esta herramienta se usa en algunas situaciones terminales. ¿Por qué estamos ante tratamientos ordinarios insuficientes para evitar al paciente grave sufrimiento? Y llega un momento en que hay que sedarlos. Si llegara ese momento, es lícito sedarlos siempre que se les dé libertad de oponerse o libertad de acudir antes a los medios, a los sacramentos. Pero eso no es quitarle la vida, sencillamente es terapéutico para, pues, esperar que llegue el momento natural de la muerte, pero aliviarle el dolor tan intenso que tiene. Ok. ¿Qué dice el Catecismo en número 2267? Que es inadmisible la pena de muerte, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Y dice que la Iglesia se compromete a su total abolición en todo el mundo. Bueno, este es un paso adelante en algo que antiguamente se consideraba como parte del derecho de la defensa de la sociedad, ¿verdad? La pena de muerte. Pero como se ha visto que no se gana nada con eso, porque no se redime al delincuente y porque lo único que se crea es en la familia un grave deseo de venganza, entonces mejor es buscar la redención del delincuente de otra manera, pero no con la pena de muerte. Ok. ¿Qué pasa con los secuestros? Esta muchacha la están secuestrando, la están jalando desde un carro. Mira, ¿qué pasa con los rehenes? Son ilícitos, porque las personas no son cosas de las que podamos disponer.
Y no se puede privar a las personas de su libertad para conseguir un fin. Imagínense ustedes agarrar como rehenes a los diputados y tomarse el Congreso de la República. Agarrar como rehenes al rector de la Universidad de San Carlos y mantenerlo preso en el edificio de la rectoría como fin de conseguir un objetivo. Ok, esto es contrario a la justicia y a la caridad, lo mismo que el terrorismo y la tortura. ¿Y qué pasa si voluntariamente me produzco una amputación o me esterilizo? Fíjense ustedes que hay gente, no hablo de prescripciones médicas de tipo terapéutico, que producen de modo secundario la esterilidad o que si no le cortan una pierna a una persona que tiene gangrena, pues el bien del todo es superior al bien particular de esa pierna. Aparte de que se gangrena, pues va a perder el todo también. Bueno, entonces una esterilización porque ya no quiero tener más hijos es un grave pecado. Por tanto, ningún médico debe aconsejar una esterilización. Es que usted no puede tener más hijos porque corre peligro su vida. Ok. No está obligada a tener otro hijo, que recurra a los medios naturales, pero que no recurra a la esterilización porque la esterilización es el acceso al sexo libre. Por tanto, al deterioro de la persona y exponerla a la promiscuidad sexual. Y eso es un grave daño que se suma a los que ya tienen. Ok, ¿y qué pasa con el escándalo? Fíjense que este marido está mirando con complicidad a una mujer que no es su esposa y el Señor dice en San Mateo 18:6 que el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y le echen al mar. Enseñar a pecar a alguien es hacerle un grave daño. Estamos viendo muchísimos casos de niños a los que les enseñan a masturbarse a los 10 años. Bueno, lamentablemente, la información sexual que da el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública en el país va por ese camino. Enseñar a los niños dinámicas para que disfruten de sus derechos reproductivos. Evidentemente, todo eso es destruir a un país porque es destruir a la juventud y pervertir a los niños. No lo podemos admitir. Bueno, ¿qué pasa con los chismes? Mira, ¿qué pasa cuando una persona, por una acción o por una omisión, es llevada a cometer un pecado? Imagínense un comentario injusto. Imagínense un promotor de espectáculos que trae a Guatemala a Lady Gaga o a Madonna, excusándose en que no, mi trabajo profesional es promover espectáculos. O el que invierte en aquello, porque sabe que va a traer mucho dinero. Está haciendo un gravísimo daño. Está prohibido cooperar al mal. El que asiste a ese espectáculo está pagando para ir a ver un espectáculo que es obsceno. Y por tanto, pues esa persona está contribuyendo directamente al mal. No digamos si se trata de publicar libros eróticos, revistas inmorales o seguir modas contrarias al pudor, porque degradan a la mujer. Muy bien. Maridos que le exigen a su mujer que se vista más sexy. Y pues, ¿qué quieren decir con eso? Que quieren que los hombres la deseen. Son normalmente gente machista. Vamos al tema de la paz y la guerra. Mateo 5, bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. Por tanto, a nosotros como hijos de Dios nos toca sembrar paz, no sembrar guerra y sembrar alegría. Pero la paz no se alcanza en la tierra si no se cuidan 4 cosas. Si no se respetan los bienes de las personas, si no se respeta la libre comunicación entre los seres humanos, si no se respeta la dignidad de las personas y de los pueblos, y si no se respeta la práctica asidua
de la fraternidad. Los dos candidatos al gobierno de Guatemala en el próximo periodo parecería que van a promover la Agenda 2030 con todos los mecanismos de la inclusión y el derecho al aborto. Pues preparémonos, porque eso nos va a quitar la paz. Son gravísimas injusticias. Perseguir a una persona por decir la verdad sobre la inversión sexual. Entonces, no se trata de discriminar a quienes caen en esos pecados, pero tampoco se trata de normalizarlos, ni se trata de equiparar a lo normal ese tipo de actos. Nos acusarán de homófobos, nos acusarán de delito de odio y por tanto, pues ya vemos venir cosas que parece que van a poner en práctica quien quede o quienes queden fuera cualquiera de los dos. Ok. Entonces la paz es obra de la justicia y es efecto de la caridad. Por tanto, no solo importan las vidas de los negros, Black Lives Matter, ¿verdad? Sino las vidas de todos, de los niños blancos, de los jóvenes blancos, de los hombres blancos, de los negros, de los chinos, de los latinos, de todos. Ahí está la justicia. Opus Justitiae Pax, dice Isaías 32:17. La paz es obra de la justicia. Ok. Por eso, como las guerras ocasionan muchos males y muchas injusticias, la Iglesia nos mueve a pedirle a Dios que nos libre de la servidumbre de la guerra. Ok. ¿Cuándo se puede hablar de legítima defensa? Esta foto es de Ucrania. Mediante la fuerza militar. ¿Cómo hace uno para tomar esa decisión? ¿Cuáles son las medidas, las condiciones rigurosas de legitimidad moral de una legítima defensa mediante la fuerza militar? Aquí están los requisitos. 4 requisitos. Que el daño causado por el agresor a la nación o a las naciones sea, en primer lugar, duradero, grave y cierto. Segundo, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Tercero, que haya condiciones serias de éxito. Y cuarto, que el empleo de las armas no lleve consigo males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Piensen ustedes en la bomba atómica, ¿verdad? En el poder de los medios actuales para destruir. Entonces hay que ser excesivamente prudentes para apreciar esta cuarta condición. ¿Y qué pasa si un país invierte dinero para fabricar armas? Pues eso impide que esos dineros se usen para ayudar a los pueblos indigentes y eso obstaculiza su desarrollo. Entonces, piensen ustedes que hay guerras que no terminan porque los fabricantes de armas tienen interés en que no terminen. Y porque los países que fabrican armas, apegados al lucro que lleva consigo el negocio de las armas, no tienen ningún interés en que terminen esas guerras, aunque se presenten con atuendos de pacifistas, pero en el fondo están en ambos bandos deseando que continúe la guerra. Ok, piensen ustedes qué pasa con un niño que se pone en sus manos un rifle o una ametralladora. Piensen qué pasa en Estados Unidos actualmente cuando hay tanta libertad para la adquisición de armas. Entonces, las autoridades de un país tienen el deber y el derecho de limitar y de regular la producción de y comercio de armas. Me preguntan si no dar los medicamentos necesarios en caso de una enfermedad sería considerado eutanasia. Bueno, hay que ver qué medicamentos son, porque lo que no debemos hacer es intentar prolongar la vida artificialmente con medios extraordinarios. Por tanto, nadie está obligado a prolongar la vida de un ser querido o de un paciente
poniendo medios extraordinarios que sencillamente van a mantener viva a la persona de un modo artificial por no querer aceptar que ha llegado el momento de la muerte. Lo que no se puede negar nunca es la hidratación, la oxigenación, la alimentación. Pero si se ha comprobado la muerte cerebral, entonces no hay por qué seguir manteniendo viva a esa persona para consuelo de sus parientes. Tampoco se trata de matarla, sino de esperar su muerte natural. Y esta sería la última diapositiva. Voy a quitar las diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran. Don Mario, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Dime. No está lícito colaborar con el mal, ¿verdad? O sea, no está bien. Si yo ¿Es sé que, ilícito? Sí. si yo sé que un candidato presidencial apoya abiertamente el aborto como un derecho y yo voto por él porque me interesa teóricamente que él va a hacer algo que a mí me interesa, digamos, carreteras o teóricamente combatir la corrupción. Sí. ¿Sería lo mismo estar colaborando con el mal? Bueno, yo creo que hay grados de colaboración con el mal, ¿verdad? Y que yo vote por un candidato que promueve el aborto, hay que ver hasta qué punto promueve el aborto. Si está planteando que va a haber aborto y que va a ser un derecho y que el Estado se va a involucrar en el aborto, indudablemente no se puede votar por ese candidato. Pero no siempre lo plantean así, menos en este país. Ok, No sé gracias, si don con Mario. eso te No, aclaro, sí, sí, Wilson. Sí, 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 bueno, la verdad que sí. Gracias, don Mario. muy bien. Entonces, yo le voy a enviar a Klaus un link de un artículo que está en AC Prensa, no ACI Prensa, sino AC Prensa. Y para que ustedes puedan leer qué es lo que está pasando a nivel de Silicon Valley como inversiones económicas que afectan al ser humano. Me preguntan si podría haber un suicidio que no esté causado por una grave depresión o por un grave trastorno emocional. Pues yo la verdad no he conocido casos de esos. No sé si ustedes, aquí entre ustedes algunos que son médicos y podrían aportar. Puede ser, digamos, yo he visto suicidios de gente que sin tener trastornos emocionales o depresivos tienen gravísimos problemas económicos. Recuerdo el caso de un banquero acusado de mal uso de los dineros del banco que se quitó la vida para no enfrentar el juicio. Si él tenía un trastorno emocional o una depresión, no lo sé, pero casi siempre las cosas van juntas. Muy Todavía bien. es tiempo de hacer preguntas, don Mario. Sí, Juan. Gracias. Bueno, yo soy periodista y pues a lo largo de toda la carrera o toda la vida periodística me he encontrado con enormes dilemas acerca de si de qué publicar y qué no publicar, Sí, pero me parece que uno de los problemas peores es el límite en que en las campañas electorales se ataca demasiado a la intimidad de las personas, por sí, muy mala que sea esa intimidad. sí, Y yo creo que en Guatemala hemos llegado a un verdadero grado de agresión sí, en las campañas. No me refiero tal vez a los candidatos en sí, sino a todo lo que sale en el TikTok y en no sé dónde y no sé dónde sí, más.
¿Algún comentario sobre eso, don Mario? Disculpe. Sí, pues evidentemente la difamación está totalmente prohibida, ¿verdad? No se puede difamar a nadie. Y difamar a alguien es una cosa grave. Ahora, piensen ustedes que un candidato los candidatos son gente que está en la vida pública. Por tanto, se puede juzgar su actuación sin juzgar su intención. Igual que si fuera el presidente o si fueran los ministros, se puede juzgar la actuación, pero no la intención. Ahora, ¿qué publicar y qué no publicar? Evidentemente, pues la vida íntima de las personas no se puede estar publicitando. Esa es la tarea de los paparazzi. Esta es una cosa gravemente contraria a la moral. Ahora, un periodista tiene que informar muchas cosas, pero tiene que encuadrar lo que informa. Porque si sencillamente el periodista lo que hace es hacer copy-paste de lo que mandan las agencias internacionales e imponen con sus propias agendas y no encuadra la noticia, puede causar gravísima confusión a las personas. Muchas gracias, don Mario. Parece que eso está ocurriendo muchísimo, ¿verdad? Sí, La está confusión, ocurriendo muchísimo. la gente muy Entonces, confundida. sí, sí. Perdón. Muy bien. Y me preguntan si puede alcanzar el perdón de Dios alguien que se ha suicidado o siempre quedarán condenados a estar lejos del Señor. Bueno, lo que uno no sabe es si la persona cuando ya se disparó o ya se colgó del árbol y ya es irremediable su muerte, se ha arrepentido en ese momento. Esto es un misterio, ¿verdad? No lo sabemos, no sabemos ni siquiera si Judas, cuando era ya irreversible su acto, se arrepintió. Entonces, pero si aquello es hecho a sangre fría y no hay ningún deseo de arrepentimiento, pues lo más probable es que hay condenación, pero de todos modos, lo confiamos a la misericordia de Dios y no juzgamos. Yo Mario, he visto, sí, basado en Wilson, lo que usted está diciendo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, si no mal recuerdo, le preguntan a los apóstoles qué puedo hacer para salvarme, y dice, sí, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu sí, casa serán salvos. En sí. ese caso, si alguien de la casa de alguien que pues, es muy fiel y creyente en Jesucristo, no es tomado en cuenta esto, o en qué contexto se dijo, serás salvo tú y tu casa. Bien, en ese texto, San Pedro lo que está diciendo es que se arrepientan, que se bauticen. Por tanto, el arrepentimiento y el bautismo llevan consigo siempre el deseo de rectificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno se le ha quitado la vida a alguien y no se la puede devolver, no puede rectificar devolviéndole la vida a alguien, porque sencillamente le quitó la vida. Pero hay muchas otras formas de rectificar. Entonces hay que estudiar caso por caso cómo puede rectificar a aquella persona. ¿De acuerdo, Wilson? Sí, sí. Sí, Mario, me decía yo todavía, si alguien de la casa cometía un suicidio o algo así, ¿verdad? Pero Sí, pero posterior a claro, eso. si esa persona no se arrepiente, por mucho que se bautice, el bautismo no va a llevar consigo la Sí, remisión de un pecado del que no estoy arrepentido. ok. ¿Ok? Sí, sí, entiendo. Muy bien, Gracias, don Mario. muy bien. Muy bien, terminamos entonces nuestra clase y la próxima semana hablaremos de la castidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la hora nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como un era en un principio y principio, ahora y siempre, por siempre, los por siglos los de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por Por nosotros. nosotros. San Pablo, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría.
Ruega. por nosotros. Que descansen. Buenas noches a todos. Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias, don Mario. Buenas noches.